Y muchísimo de qué hablar. Bueno, estas últimas semanas este, hubo varios temas importantes a tratar. Bueno, la semana pasada se acuerdan que hablábamos sobre el tema de la ley de emergencia de discapacidad. Fue aprobada por los diputados nacionales, pero bueno, ahí hay un problema bastante importante. Ese tema lo vamos a tocar al final del programa. Vamos a estar charlando con la gente especializada en el tema, es decir, con los sectores, con el sector de los trabajadores, de discapacidad y también con los jubilados, que sabemos que siguen siendo uno de los sectores más vulnerables, sobre todo por el gobierno nacional. Hay que tener en cuenta además otro tema muy importante a tratar, es el tema del Instituto Provincial de la Salud, el IPS. 275.000 afiliados hasta el día de hoy tiene el IPS, una obra social bastante complicada, compleja, porque trae temas estructurales de hace muchísimos gobiernos atrás y muchísimo tiempo atrás. Bueno, el IPS sabemos que se intervino hace unos meses atrás, Emilio Savoy es el interventor, pero anteriormente, hace unos días, se siguieron encontrando una serie de irregularidades en el Instituto Provincial de la Salud. Hay que tener en cuenta que esto ya se encuentra investigando, se encuentran haciendo auditorías para detectar cuáles fueron las irregularidades del IPS. Pero, por ejemplo, para que los que no entienden se pongan en contexto sobre lo que está sucediendo, por ejemplo, ¿qué fue lo que se detectó en este último tiempo? Que, por ejemplo, las farmacias facturaban medicamentos que no se entregaban, las clínicas facturaban, por ejemplo, intervenciones o internaciones a pacientes que nunca se realizaban. No vamos a dar los nombres de las clínicas, lo vamos a decir en general. Y también, por ejemplo, algunos médicos que cobraban por las guardias que no hacían, entre otras cosas, ¿no? Bueno, un tema bastante complejo. En este momento se encuentran realizando varias auditorías, como lo decíamos. Y por esto trajimos aquí al piso de Voces Críticas para charlar del tema de las irregularidades en el Instituto Provincial de la Salud a la diputada provincial Laura Cartucha, que ella se pronunció sobre todo lo que está sucediendo. Le damos la bienvenida, muchas gracias por estar presente. Hola Majo, muy buenas tardes, gracias a vos por la invitación. Bueno, el IPS está atravesando, ¿no?, una situación bastante complicada, se detectaron una serie de irregularidades. ¿Qué fue lo que se vio? ¿Cómo es el panorama del Instituto Provincial de la Salud en este momento? La verdad que es un panorama bastante complejo porque es una obra social, tal cual lo dice su ley de creación, la 7127, y lo dice su decreto reglamentario, el 3402 del 07, que es una obra social conformada por los aportes solidarios de sus beneficiarios activos, forzosos y pasivos, ¿no? Con lo cual, obviamente, se supo y se tuvo conocimiento a lo que fue fines de años, principios de años, este déficit que tenía la obra social de 25.000 millones. Nosotros, cuando nos hemos reunido en la Comisión de Salud con el interventor, nos dijo que esta deuda se había saneado, con lo cual, obviamente, nosotros nos preguntábamos, decir, bueno, entonces la plata estaba en el IPS y no se pagaba a los prestadores o los proveedores, o simplemente hemos cambiado de deudor. Bueno, simplemente hemos cambiado de deudor porque esa plata se la debemos al Ministerio de Hacienda. Esa deuda sigue estando. Y por otro lado, sí, esto es una investigación personal que yo he llevado adelante, en el cual me he encontrado con muchísimas cosas, como por ejemplo empresas terciarizadas, como Brindar es una de ellas, que cobra 138 millones mensuales para realizar la facturación de la obra social, y donde simplemente lo que se hace es un traslado de documentación desde el IPS hacia sus otras oficinas y posteriormente al IPS, para que los chicos administrativos de la obra social hagan el verdadero control de auditoría, ¿no? Entonces, Brindar en estos momentos no nos está brindando ningún servicio. Y las otras empresas terciarizadas, otras de las tantas, es por ejemplo Traditum, que es la encargada de hacer el sistema digital del IPS. Este sistema, lamentablemente con Traditum no se va a poder hacer nunca, pero se firmó un convenio de 62 cuotas, de las cuales se llevan pagadas 52, por 138 millones mensuales que estamos pagando. ¿Y por qué digo que no lo va a poder hacer nunca? IPS tiene un sistema. Vino del GIE, después se pasó al sistema Tango, últimamente está con el sistema que se llama HADS, es HADS. Ese sistema era tanto para las clínicas del interior como las de capital, donde los auditores autorizaban todas las prácticas que se hacían de los pacientes internados.
Posteriormente ese sistema se implementó en farmacia, con lo cual hoy se está llevando adelante también, pero ese sistema está a cargo de una persona externa del IPS, a quien en su momento se le pagó para el diseño de ese sistema y se le sigue pagando. Si esa persona hoy decide apretar un botón y apagar la luz, IPS no tiene más base de datos, no tiene sistema, y lo que es más grave aún, es una persona externa al IPS que tiene todos nuestros datos. O sea, con lo cual obviamente esto es una situación verdaderamente grave. ¿Y por qué digo esto? Porque Traditum no tiene acceso y no tiene información al sistema, no tiene acceso a las claves del sistema, con lo cual nunca va a poder hacer la digitalización. Sumado a esto, millones de credenciales que se habían hecho en su momento, que nunca se entregaron, que fueron tiradas, que están en el archivo, empresas terciarizadas como GBO encargadas de hacer los balances y que nunca los hicieron. El último balance presentado del IPS es en el año 2021. La empresa Niel, que es la encargada de hacer todos los traslados de los medicamentos de la obra social hacia el interior, cuando eso antes se hacía por superintendencia. Entonces, la verdad que la obra social tiene un ingreso de casi 18.000 millones mensuales, de todos los que son los afiliados. Y tiene un gasto que es impresionante, pero de lo que ingresa y de lo que egresa queda un déficit de 6.000 millones. Esos 6.000 millones podrían ahorrarse si se dejaran de pagar gastos innecesarios, si se dejaran de pagar derivaciones que no existen, cirugías que no existen, que se crean a través de un expediente virtual y el paciente nunca existió. La famosa sobrefacturación. Exactamente, la famosa sobrefacturación. Y que esto no lo digo yo, lo dijo el interventor del IPS, y menciono fundamentalmente lo que es la clínica IMAC, que es quien me mandó una carta de documento por ese tema. No fui yo quien la encontró a la sobrefacturación, fue el interventor el que la encontró y por eso que la denunció. Pero si se dejaran de pagar todos esos gastos innecesarios y se sacaran las empresas tercerizadas que tiene el IPS, automáticamente se recupera la pérdida y podría ser una excelente obra social que hasta tenga un superávit fiscal. Bueno, ahora me llama la atención, hay dos temas que quiero recalcar. El primero, nos decías que te llegó una carta documento por parte de la clínica IMAC. Sí. ¿Por qué te llegó? O sea, para que me retracte sobre el tema de las sobrefacturaciones. En primer lugar, Saavedra desconoce del artículo 120 de la Constitución Provincial y en segundo lugar desconoce que los legisladores tenemos fueros parlamentarios y una de mis funciones como legisladores es ejercer el control, más allá de legislar leyes. Eso creo que lo desconoce el doctor. Con lo cual, bueno, obviamente le contesté la carta de documento, no me pienso retractar absolutamente nada, es una noticia que la dio el interventor, creo que fue el 26 de abril y yo debo haber hablado la primera quincena de mayo sobre esa noticia. Así que, con lo cual, obviamente creo que esté equivocado, o sea, una persona que se equivoca en su parecer, ¿no? Bueno, acá me llama algo la atención y no, o sea, no es algo gracioso, pero pasó algo similar. A Voces Críticas, en realidad, a mí también me llegó una carta documento de la clínica IMAC. Por eso quería hacer hincapié en esto, porque parece que IMAC y el presidente del IMAC va sacando cartas, documentos por doquier, por hablar de verdades que lógicamente a muchos no les conviene por quienes están detrás de todo esto. Bueno, también pidió que nos retractemos desde Voces Críticas, diciendo que el tema de las sobrefacturaciones en las que él estaría y la clínica estaría involucrada, bueno, no son ciertos. No nos retractamos tampoco. Y desde lo personal tampoco le respondí la carta documento, pero me parecía interesante, ¿no?, hacer hincapié en esto de que IMAC va repartiendo cartas documentos a quienes dicen cosas de la clínica, parece. Tiene dos asesores que son abogados y que tienen la matrícula bloqueada, dos asesores de ellos que han intentado ser candidatos en algunos momentos. Uno de ellos fue concejal radical, venido en justicialista. Y bueno, nada, creo que tendrían que leer un poquito mejor todo este tipo de cuestiones para poder hacer que el doctor Saavedra tome las decisiones correctamente y no le hagan meter la pata en este sentido, porque tranquilamente Voces Críticas se ha hecho eco de una noticia que dio el interventor, con lo cual estás en todo tu derecho de poder iniciarle acciones legales, al igual que en mi caso. Bueno, y para tomar un poco con humor también la situación. Bueno, por lo menos no estoy sola. No, estamos acompañadas, nos entendemos en esto. Bueno, volviendo a lo que es el tema del IPS y de la situación, otro tema importante que me dejó bastante inquieta. ¿De qué se trata eso? Porque creo que también la gente lo debe estar preguntando, de que los datos
de nosotros, porque yo por lo menos tengo IPS hasta el momento, nuestros datos los tiene un tercero que nadie conoce? ¿Se sabe el nombre de quién es? Sí, se sabe el nombre de esta persona. Obviamente cuando ves en el IPS el sistema, te sale actualización y te sale la inicial de su nombre con el apellido de esta persona. Obviamente esto claro que es algo grave, porque además con la ley de preservación de los datos personales, de la ley de identidad, con los habeas datas y todo que hay, claramente que esto sí constituye un peligro y un riesgo, obviamente. Bueno, no es novedad también que el IPS estuvo bastante en falta anteriormente, antes de que se intervenga esta institución, el instituto, estuvo en falta con deudas, por ejemplo, con el Círculo de Médicos y otros profesionales de la salud. Esas deudas se fue pagando poco a poco y, como vos decías, el déficit hasta el momento es de 6.000 millones. Pero ¿corren riesgo, por ejemplo, las personas? Es de 6.000 millones si tomás en cuenta lo que ingresa con lo que egresa. O sea, ingresan 17, 18.000 millones de aportes. Y con lo que se paga. Lo que egresa, digamos que son 25.000 millones, que fue en su momento la deuda, te queda ahí en el medio esos 6.000 millones. Que ahí es donde yo digo, si dejáramos de pagar el IPS cerca tuyo, las empresas terciarizadas, gastos innecesarios y todo este tipo de cuestiones. Ahora, la última investigación que me entero es que, por ejemplo, el coordinador prestacional del IPS, que es de Córdoba, el doctor viaja todos los fines de semana a Córdoba, a su domicilio actual, como si fuera derivado, o sea, pagado por el IPS, como si fuera derivado, con vuelos aéreos. Entonces, yo digo, bueno, todo este tipo de cuestiones, si a veces viene alguien que vos decís, bueno, verdaderamente necesita una derivación a Buenos Aires, porque está enfermo, porque tiene que realizarse una cirugía y no se le autoriza. Y de repente una persona de Córdoba viene a cumplir acá y el IPS le paga los traslados. Son esas cosas, esas incoherencias que vos decís, bueno, obviamente que ese también hace que la plata fluya por otro lado y que no debería. Por ejemplo, las personas, retomo con la pregunta anterior, las personas que tienen enfermedades crónicas, como por ejemplo diabetes o VIH, pacientes oncológicos, ¿corren riesgo con toda la situación, con toda la situación que está atravesando el IPS? No, en realidad no corren riesgos. Obviamente el IPS debe garantizar la provisión de los medicamentos. Bueno, obviamente esto también te llevó en su momento a este convenio que se hizo con la Cámara de Propietarios de Farmacia y con el Colegio de Farmacia para lo que es el expendio a través de las farmacias privadas de los medicamentos, con quien también se mantiene una deuda hoy. O sea, no deberían correr riesgo. Por otro lado, se necesita sí o sí que cumpla, digamos, con los requisitos mínimos pautados y establecidos por ley. Pero vamos a llevarle tranquilidad a los afiliados, no se van a cortar los servicios, no se va a cortar el tema de la entrega de medicación. Sí, acá hay que trabajar en cosas verdaderamente de fondos para que el IPS pueda salir y pueda volver a tener esa eficiencia que tenía la obra social en su momento. Y la última, ya para ir cerrando. Por ejemplo, cuando uno va a hacerse atender con un médico y tiene la obra social IPS, ¿a qué se debe esto de que cada médico, si bien es una decisión personal de cada profesional, ¿a qué se debe de que los médicos cobran tanta cantidad de plus? Por ejemplo, hay médicos que están cobrando 25.000 pesos el plus. Bueno, uno de los más económicos, digamos, estaría siendo, porque hay algunos profesionales que cobran hasta 100.000 pesos de arancel diferencial y depende también mucho de la especialidad y de las cirugías, y hay un estudio muy importante hecho, que lo hizo Diario El Tribuno, que está categorizada en 3 sectores: zona norte, zona centro, que es la más cara, y zona sur, un poco menos. En realidad lo que sucede acá, la ley del IPS establece que los profesionales pueden estar divididos en 2 padrones. Padrón A, que es sin el cobro de arancel diferencial, y padrón B, aquellos que tienen especialidad de más de 5 años certificada o recertificada con el cobro de arancel diferencial. ¿Qué pasa en ese caso? Están habilitados a cobrarte un arancel diferencial. El tema es que no está regulado. El año pasado yo presenté una ley precisamente para regular el tema de los aranceles diferenciales de los profesionales. Bueno, fue un escándalo porque obviamente los colegas no quisieron, ni círculo, ni colegio, nadie quiso que eso se regulara. Pero verdaderamente tiene que haber un límite, porque si hablamos de salud igualitaria para todos y salud equitativa, y que la salud es un derecho inquebrantable, y bueno, obviamente que también tenemos que poner todo de nuestra parte para que toda la gente pueda acceder a un servicio de salud digno. Si no te pasa lo que sucede hoy, tenés una obra social totalmente desfinanciada, tenés un sistema de salud donde la gente se va a hacer atender por más que tenga la obra social,
porque no puede pagar el arancel diferencial. Entonces terminás quebrando el sistema de salud pública y sacándole el lugar a una persona que verdaderamente lo necesita y que no tiene obra social, pero terminás quebrando la obra social también. Entonces no tenés ni salud pública, ni salud privada, ni obra social. Terminás quebrando absolutamente todo. Y también porque a cada afiliado le retienen parte de su sueldo para pagar. Sí, por supuesto. Es el 5,5% que hacemos nosotros como afiliados de aportes y el 6,5% que lo hace la patronal, que en este caso sería el Estado. Muchísimas gracias. Gracias a vos por estar presente. Bueno, vamos a continuar. Nosotros estábamos charlando con la diputada provincial Laura Cartucha sobre el tema de las irregularidades en el Instituto Provincial de la Salud. Vamos a continuar, íbamos a ir una pausa, pero estamos cortitos de tiempo. Y lo trajimos aquí al piso de Voces Críticas al presidente de Aguas del Norte. Es la primera vez que está presente aquí en Voces Críticas y me parece importante, ¿no?, que se charle un poco acerca de las obras que se están realizando desde Aguas del Norte. Le damos la bienvenida a Ignacio Jarzún. Muchísimas gracias por estar presente. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, charlar, ¿no?, un poco acerca de las obras que se están realizando desde Aguas del Norte, desde que, bueno, comenzó esta gestión hasta el día de hoy. Bueno, Aguas del Norte es una empresa que viene con mucha deficiencia en el servicio. Cuando asumí realmente era crítico. Estamos viviendo una emergencia muy grave, una situación muy delicada en el norte de la provincia, sobre todo, lo que es San Martín, tanto Aguaray, Tartagal, Mosconi, estaban sin agua. Teníamos más de 80 camiones repartiendo agua, fue una situación desesperante para la gente. La verdad que el gobernador tomó la decisión de que revertamos eso y que mejoremos el servicio de agua en toda la provincia. Y estamos trabajando todos los días para que eso suceda. Por ejemplo, Mosconi, de ser un municipio que en su mejor momento tenía 4 horas de agua por día, hoy tiene las 24 horas. Tartagal, la ciudad de Tartagal, que son muchas personas, tenían agua en su mejor momento, desde las 6 de la mañana hasta la 1 del mediodía, hoy tiene agua continua, y Aguaray lo mismo. Entonces, la verdad que se le mejoró la vida a 180.000 personas, digamos, fue una gestión importante. Se hizo el Alteo Limón, que es la obra hídrica más importante de los últimos 40 o 50 años en San Martín en materia hídrica, porque, bueno, significa duplicar nuestra capacidad de reserva de agua dulce y además la cantidad de pozos de agua que hicimos, la cisterna de Villa Güemes. Bueno, eso fue en San Martín, pero acá en Capital en estos momentos, por ejemplo, estamos perforando en 8 lugares en simultáneo. La gente de Agua Norte me cuenta que normalmente se hacía 1 o 2 pozos por año, bueno, con suerte. Solamente en estos momentos en la provincia estamos perforando en 18 puntos, 8 en la capital y 10 en el interior, 2 pozos en Rosario de la Frontera, estamos haciendo pozos en Orán, en Irigoyen, en Embarcación, estamos haciendo pozos en Seclantá, bueno, en Animaná. La verdad que estamos haciendo mucha obra y eso es una decisión del gobierno, ¿no? Bueno, hubo en el momento de la campaña política, antes de las elecciones de mayo, del 11 de mayo, y no quería dejar de preguntar. Hubo una persona, no la vamos a nombrar, que hablaba sobre la privatización de Aguas del Norte. ¿Qué opinión tiene acerca de esto? Bueno, eso es una decisión de gobierno, ¿no? En lo personal, creo que Aguas del Norte hace un trabajo que va mucho más allá de las obligaciones. Por ejemplo, se quema una bomba en la Quebrada del Toro, el otro en una escuela. Y Aguas del Norte y ayuda y cambia la bomba, digamos, una empresa privada no lo haría porque no le corresponde. Nosotros, digamos, hacemos una labor mucho más importante que lo que nos corresponde como obligación, porque no solamente tenemos a nuestros usuarios, asistimos a todas las necesidades, intervenimos en situaciones donde una empresa privada no intervendría. Pero además, yo creo que para poder pensar en privatizarla, primero hay que terminar de sanearla. Nosotros cuando asumimos un Agua del Norte, lo que recaudaba Agua del Norte cubría el 25% de nuestros costos operativos. El otro 75% nos ponía la provincia todos los meses. O sea, imagínate el desfasaje que teníamos nosotros financiero para abrir las puertas. Hoy Agua del Norte recauda y cubre el 80% de sus costos. Hoy solamente la provincia nos tiene que aportar un 20% de nuestras necesidades. Y estoy convencido que si seguimos así, en unos 4 o 5 meses posiblemente logremos sanear definitivamente la empresa. Ahí podrían empezar a charlar si la quieren privatizar o no, no es mi decisión, pero tiene que ser una empresa que sea atractiva para que alguien la compre, digamos, porque ¿quién va a entrar a comprar una empresa que pierde plata, digamos, ¿no? Así que creo que tendría que comenzar por ahí. Y bueno, y nosotros hemos
Estamos renovando la flota del parque automotor, ya hemos comprado más de 60 vehículos de que asumí, camiones cisterna, camiones de carga, camiones grúa para cambiar las bombas. Entonces, todo eso terciarizamos. Cada vez que yo necesitaba llevar un compresor o algo a Tartagal, por ejemplo, 4 o 5 millones de pesos un flete. Agua Norte no paga un flete más. Tenemos transportes propios de larga distancia, de media distancia. Hemos comprado más de 22 camionetas, autos para comercial, motos. Hemos renovado el 40% de la flota. Teníamos 45 vehículos en el taller, hoy nos llegamos a tener 5 por día, que son los que entran y salen todos los días. Entonces todo eso hace a un servicio más eficiente. Y cada día que inauguramos una obra nueva, hay miles de personas favorecidas. Por ejemplo, estamos a día de inaugurar un pozo en Atocha, acá en San Lorenzo, que mixtura con Capital. Esa gente hoy tiene un servicio muy deficiente. Estamos a día de inaugurarlo. Solís Pizarro hace 3 días hemos puesto en funcionamiento un pozo de agua nuevo. La gente de La Madrid, por ejemplo, que son más de 25.000 personas que viven ahí, hacia Llega Norte, toda esa gente tenía agua de tomar el agua de saneamiento con política de esta caer todo lo que hoy estamos logrando, ¿no? Bueno, ¿qué respuesta darle, no? Porque creo que es uno de los mayores que existen en la ciudad de Salta, centrándome un poco en lo que es la capital, ¿no? Los mayores reclamos que existen, por ejemplo, cuando nosotros con Voces Críticas vamos a los barrios, tomamos los reclamos de la gente, nos dicen en muchas oportunidades esto de tienen pocas horas de agua al día o la presión del agua no es tan fuerte. ¿Qué responderle, ¿no? a esas Por eso personas? Estamos trabajando justamente con toda la obra que estamos haciendo para que eso se vaya revirtiendo. Somos conscientes que hay puntos que son más críticos que otros y es donde estamos haciendo obras. Castañares, por ejemplo, estamos haciendo un pozo de agua, que es un lugar con servicio deficiente. Y estamos haciendo un pozo en Villa Belgrano, por ejemplo, en la Pueyrredón al 1400, donde antes había una casa, ahora hay un edificio. Y se están haciendo muchos edificios, entonces se multiplicaron por 50 cada casa en usuario. Entonces, obviamente, necesita inversión y acompañar el desarrollo para que no tengamos problemas. Se está haciendo mucha obra y eso va a empezar a impactar a medida que vayan habilitándose las obras. Se está haciendo una obra importantísima, que quizás es la obra más importante de saneamiento de los últimos 50 años de Salta, que es la planta depuradora sur. Es una obra que se está financiando a través del Banco Interamericano de Desarrollo. Eso viene a sanear la situación ambiental, el río Arenales, viene a darle un mejor servicio a más de 700.000 personas. Lo que pasa es que es una obra muy grande, muy costosa y que tenía 3 años de plazo de ejecución y ya va en un 60%. Es verdad que esa obra se tendría que haber hecho hace 20 años y no tengamos que hoy estar sufriendo estas consecuencias. Pero lo importante es que este gobierno la está haciendo. ¿Qué respuesta, no? También darle a esos usuarios que reciben una factura elevada del agua sin tener tanto consumo diario de la misma. Bueno, hay que ver, digamos, muchos casos tienen pérdidas internas y que no lo saben las personas. Muchas veces tienen mucho consumo y sin saberlo, digamos, ¿no? Así que tenemos que mandar, a veces nos piden el detector de fuga, lo mandamos y los ayudamos a resolver ese problema. Y si detectamos la pérdida, se refactura para atrás y no pagan los incrementos que tuvieron, digamos, por esa razón. Y hablando, volviendo a hablar el tema de las facturas, de que por ahí los precios son muy elevados, ¿qué respuesta, no, le da Aguas del Norte a los usuarios y por qué va aumentando el servicio del agua? Agua del Norte tiene uno de los precios más baratos de la Argentina. Yo veo todos los precios que pagan otras provincias y es barato en comparación de otras provincias. La gente a veces cree que abrir el caño ya está, eso es todo. No saben lo que significa captarla, tratarla, conducirla y que llegue a tu casa. Nosotros tenemos 180 pozos de agua en Capital. Hacer que esas bombas funcionen todo el día, gastamos y tenemos más de 400 pozos en toda la provincia. Pagamos más de 1.200 millones de pesos por mes de energía solamente. Así que bueno, Agua Norte es una empresa que va a salir adelante. Agua Norte es una empresa que cuando asumí era el problema número 3 de Salta, o sea, para la gente uno de los 3 problemas más graves que tenía Salta era Agua Norte. Sí. Hoy estamos en el puesto 16 y eso creo que la gente va notando cómo va mejorando cada día el servicio en cada barrio y cada sector. Lo que pasa es que veníamos tan mal que por eso a veces todavía siempre sentimos que falta, digamos, porque realmente es una empresa con mucha deficiencia. Tenemos que mejorar todo, digamos, la infraestructura, el parque automotor. Los empleados nuestros no querían salir a la calle porque la gente les quería pegar, digamos, con el
uniforme, porque la verdad es que le están mejorando la vida a mucha gente. Aparte de cloacas, por ejemplo, sabemos que la falta de cloacas es una de las falencias que más tienen los barrios de la capital salteña, sobre todo, por ejemplo, en la zona sudeste. Hay barrios que todavía no tienen cloaca. ¿Qué respuesta darle a esos vecinos que constantemente vienen pidiendo el acceso a cloaca y que todavía no lo pueden tener? ¿Alcanzan los recursos para poder invertir en este tipo de obras? Agua del Norte no hace obra. Lo estamos haciendo excepcionalmente porque hay un trabajo combinado con la provincia y hay una confianza del gobierno hacia Agua del Norte por la gestión que uno lleva adelante. Porque en los 3 años anteriores a que yo asuma, no hubo ningún convenio entre provincia y Agua del Norte para que ejecuten una obra. Eso cambió desde que asumí. Provincia me da los recursos a mí para que yo pueda ejecutar la obra que hace falta. Para que se pueda hacer una obra de cloaca, hay que trabajar entre la municipalidad, con la provincia, con la nación. Vos viste que la obra pública se frenó en todo el país, digamos, ¿no? Eso es fuerte. Nosotros teníamos, por ejemplo, una cañería que estaban programadas para hacer con Venosa, Venosa cerró. Son todas esas cañerías que se ven en Campo Casero, en la calle Necochea, Alsina. Vos vas a ver qué tal las mangueritas enrolladas. Esa obra provincia se la está poniendo al hombro con mucho esfuerzo y de a poco la está empezando a retomar y a terminar. Pero esa obra tenía financiamiento nacional y se cerró. ¿Cuántos barrios de la capital salteña todavía no tienen acceso a cloaca? Aproximadamente. Nosotros calculamos que es un 15%, no sé cuántos barrios serán. Pero bueno, hay que seguir trabajando justamente para eso. Hay muchos lugares que nacieron como asentamientos y que después también te exigen el servicio y en realidad nunca pueden haber vivido ahí. Por ejemplo, en campaña fueron a verme personas a mi Agua Norte para que le pongamos cloaca a la gente que vive en el vertedero San Javier. Yo le digo, eso no es posible. Nosotros no podemos, primero que nada, Agua Norte no es una entidad que pueda convalidar que esa gente sí se pueda quedar a vivir ahí. Yo, para que pueda ponerle cloaca, tiene que tener por lo menos matrícula, tiene que haber un catastro, tiene que estar un barrio ya definido en un lugar donde sea habitable. Esa gente no puede vivir tan cerca de la planta depuradora y del vertedero San Javier. Entonces, por ejemplo, esa situación nos pasa, ¿no? Que la gente, bueno, hay que seguir trabajando porque esa gente también tiene necesidad y hay que responder en algún momento, pero bueno, Agua Norte en ese caso no lo puede hacer. Bueno, y ya para ir finalizando también, para contarles a los vecinos del norte de la provincia de Salta qué obras se están realizando, además de la que ya se nombró al principio, en el norte, bueno, lo decíamos, en Tartagal y en Orán, más específicamente, porque tenemos muchísima audiencia del norte de la provincia. En Orán estamos haciendo en este momento un pozo en el barrio 4 de junio, un pedido del intendente y los legisladores, que también fue en asentamiento en algún momento, y hoy le estamos haciendo agua, le estamos poniendo agua para que puedan disponer del servicio. Hoy la municipalidad le tiene que llevar todos los días con camiones, ¿no? Eso vamos a evitarlo. También estamos haciendo recambio de cañería en Tartagal junto a la municipalidad porque están pavimentando calles y estamos nosotros acompañando ese trabajo. Ahora Tartagal y esos municipios de no tener agua a tener tanta agua hoy ya también empiezan a tener más pérdidas porque justamente las presiones aumentaron y las cañerías son viejas. Bueno, el trabajo acá nunca termina, ¿no? Pero sí vamos avanzando en muchos aspectos. Muchísimas gracias por estar presente. Gracias, bueno, Marco. Charlábamos con el presidente de Aguas del Norte. Nosotros vamos a hacer una pausa muy cortita y ya volvemos con más. Soy Franco, soy panadero y no tenía máquina para trabajar. Soy Fernando, arreglo celulares y no tenía herramientas para trabajar. Soy Claudia, soy costurera y no tenía máquinas para trabajar. Soy Sofía y no podía trabajar porque no tenía quien me cuide a mi bebé. Esto ya no es un problema en la ciudad de Salta. En diciembre del año pasado inauguramos la Fábrica Municipal, un espacio con más de 100 máquinas para que vos puedas usarlas y venir a trabajar. Como ya lo hicieron más de 2.000 salteños. También contamos con una guardería. Para que cuiden a tus hijos mientras vos trabajás. Pedí tu turno a este número o lo puedes hacer también a través de la web de la municipalidad. Te esperamos. El único requisito es tener ganas de...
Llega la Muni en tu barrio y esta semana estaremos en Zona Oeste Alta, en el centro vecinal del barrio Roberto Romero. Sábado 26 de abril, de 9 a 13 horas. Todos los profesionales a tu disposición. Abogados, arquitectos, veterinarios, odontólogos, mamografías, peluqueros, trámites municipales y de licencias de conducir, puesto de saeta para gestiones y recarga de saldo. Y todos los trámites del IPB. La Muni en tu barrio, con profesionales solidarios. Sábado 26 de abril, centro vecinal del barrio Roberto Romero, Municipalidad de Salta. Mi nombre es Juan Carlos, soy soldador y no tenía máquina para trabajar. Soy Andrea, soy cocinera y no tenía máquinas para trabajar. Mi nombre es Vilma, soy costurera, no tenía máquina para trabajar. Soy Sofía y no podía trabajar porque no tenía quien me cuide a mi bebé. Esto ya no es un problema en la ciudad de Salta. En diciembre del año pasado inauguramos la fábrica municipal, un espacio con más de 100 máquinas para que vos puedas usarlas y venir a trabajar. Como ya lo hicieron más de 2.000 salteños. También contamos con una guardería. Para que cuiden a tus hijos mientras vos trabajás. Pedí tu turno a este número o lo puedes hacer también a través de la web de la municipalidad. Te esperamos. El único requisito es tener ganas de trabajar. Soy Franco, soy panadero y no tenía máquina para trabajar. Soy Fernando, arreglo celulares y no tenía herramientas para trabajar. Soy Claudia, soy costurera y no tenía máquinas para trabajar. Soy Sofía y no podía trabajar porque no tenía quien me cuide a mi bebé. Esto ya no es un problema en la ciudad de Salta. En diciembre del año pasado inauguramos la fábrica municipal, un espacio con más de 100 máquinas para que vos puedas usarlas y venir a trabajar. Como ya lo hicieron más de 2.000 salteños. También contamos con una guardería. Para que cuiden a tus hijos mientras vos trabajás. Pedí tu turno a este número o lo puedes hacer también a través de la web de la municipalidad. Te esperamos. El único requisito es tener ganas de trabajar. Llega la Muni en tu barrio y esta semana estaremos en Zona Oeste Alta, en el centro vecinal del barrio Roberto Romero. Sábado 26 de abril, de 9 a 13 horas. Todos los profesionales a tu disposición. Abogados, arquitectos, veterinarios, odontólogos, mamografías, peluqueros, trámites municipales y de licencias de conducir, puesto de saeta para gestiones y recarga de saldo. Y todos los trámites del IPB. La Muni en tu barrio, con profesionales solidarios. Sábado 26 de abril, centro vecinal del barrio Roberto Romero, Municipalidad. Carlos, soy soldador. Y no tenía máquina para trabajar. Soy Andrea, soy cocinera y no tenía... Acá, bueno, vuelta y muy importante, ¿no? Porque hoy vamos a tener 4 invitadas importantes para charlar de todo. Antes de presentar este tema, no me puedo quedar con las ganas de decir lo siguiente. Y no lo digo personalmente, ¿no? O bueno, sí, lo digo como periodista y lo digo como periodista de este medio de comunicación, Voces Críticas, que la verdad que me identifica muchísimo este medio de comunicación. Pero yo ahora quiero decir algo y no voy a hablar personalmente de nadie, pero al que le quepa el saco, que se lo ponga, así dice el dicho. Habíamos invitado aquí al piso de Voces Críticas a personas, a referentes de jubiladas y jubilados y a referentes del sector de discapacidad, que sabemos que están teniendo muchos problemas últimamente y que están realizando diferentes marchas y manifestaciones porque necesitan esto de darse a conocer sus situaciones. El jueves pasado también charlábamos con personas referentes al sector de discapacidad antes de que se toque la ley de emergencia en la Cámara de Diputados Nacionales. Hoy, ¿qué quisimos hacer? Como siempre en Voces Críticas, queremos tener las dos caras. Siempre queremos hablar y queremos dar lugar a las dos caras de la moneda y saber ambas versiones y tener ambos argumentos. ¿Por qué?
pero no solamente por el rubro periodístico, que no les voy a mentir, obviamente para un periodista es bueno porque da visibilidad, sino también por la gente que está del otro lado escuchando y que quiere saber qué es lo que está pasando y qué respuesta tiene por parte de los referentes políticos. Hoy vamos a hablar de los referentes políticos de La Libertad Avanza, y no es que yo tengo algo en contra de ellos, netamente. Cuando tuve que hablar de los referentes políticos del oficialismo en época de elecciones que no quisieron dar ni una declaración, lo hicimos. Bueno, hoy toca hablar de los referentes políticos de La Libertad Avanza. Se ha invitado, si no me equivoco, y la producción me lo confirma, a aproximadamente entre 5 y 6 referentes de La Libertad Avanza. Nos dijeron que sí. Hasta hoy, si no me equivoco, a las 10 de la mañana estaban confirmados y después, de rompe y raja, desaparecieron, contestaron que no podían, que tenían compromisos, que preferían no exponerse, que bla, que bla, que bla. Y esto me parece muy importante, ¿no? Porque no me lo dicen a mí, se lo dicen a la producción y la producción me lo transmite. Y yo digo, qué mal, ¿no? Qué mal no poder sentarse cara a cara con una persona, y si vos defendés tanto una ideología o un partido político, ¿por qué no vienen y lo siguen defendiendo? Bueno, se aprobó finalmente la ley de emergencia de discapacidad y el aumento de jubilados en la Cámara de Diputados. Obviamente el presidente Javier Milei salió a dar declaraciones que ambas leyes iban a ser vetadas. Todavía esto no es oficial, fueron cosas que se fueron diciendo hasta el momento, y tres diputados nacionales de La Libertad Avanza aquí en Salta, Emilia Orozco, Julio Moreno y Carlos Zapata, no estuvieron de acuerdo con esta ley y votaron en contra. Ya vamos a poner el video, desde la producción me van a avisar cuando esté listo para que todos ustedes lo vean, pero digo, parece... ¿Es casualidad o de qué se trata, no? Esto, justo ellos están en contra de esta ley, se los había invitado, y ellos que responden a estas 3 personas, sobre todo a la diputada nacional Emilia Orozco, justo no quieren venir aquí al piso de Voces Críticas. Bueno, nada, yo lo dejo ahí. La verdad que es algo lamentable, ¿no? ¿Cómo no venir a dar respuestas ante la gente por los que ellos gobiernan, ante la gente que hizo que estén ahí en esas bancas? La verdad es que es bastante loco y es bastante preocupante que, bueno, cómo estos actos demuestran el interés propio de cada persona y de cada político que está sentado en esa banca. Eso es una declaración personal, lo voy a dar como personal, no voy a meter al medio de comunicación en esto, todo lo que dije es personal. La verdad que me parece realmente lamentable. Y ahora sí, vamos a dar la bienvenida a las personas que están aquí en el piso de Voces Críticas por la pantalla del 10. Hablábamos de referentes de jubilados y de referentes del sector de discapacidad. Muchísimas gracias por estar presente aquí en Voces Críticas. Gracias por invitarnos. Gracias por la invitación. Bueno, se ha realizado, ¿no? Ayer, si no me equivoco, una marcha en la Plaza 9 de Julio por el tema de las leyes que se estaban tratando en la Cámara de Diputados Nacional. Ambas leyes se aprobaron, pero todavía, lógicamente, falta la mirada de los senadores y obviamente del presidente de la Nación. ¿Cómo ven el panorama primero desde el sector de jubilados? El panorama, ¿creen que esta ley se va a aprobar? ¿Cómo ven la iniciativa por parte del gobierno? Mira, todavía falta el Senado. Otra perla más. Nuestros diputados, por ejemplo, nacionales, de los 3 diputados nacionales por Salta, 2 votaron a favor y uno en contra. Y uno no estaba, no fue. Ahora bien, ponele que la aprueben. Ya dijo Franco y Milei tuiteó que la va a vetar porque atenta contra el déficit fiscal. El muy mentado equilibrio fiscal, los jubilados y la discapacidad lo ponen en riesgo. Ahora bien, ¿sabéis de cuánto sería el aumento si es que realmente, en el caso de los jubilados, si es que aprobaran la ley? De 61.000 pesos.
Eso sería el aumento con el aumento que corresponde por junio, el 2,78 por la inflación, más el 7,2, más 40.000 pesos de actualización del bono. Ese sería la mísera, y no sé cómo decirlo para no enojarme, que tendríamos de extra los jubilados. Ahora, es muy probable que lo veten, es muy probable. Ya lo hizo, ya lo vetó en febrero, fue que lo vetó cuando ninguno de los diputados por Salta, todos votaron en contra en ese momento. Ahora se dan el lujo de votar a favor, total, igual lo va a vetar, no hay ningún problema. Pase, siga pasando. Por eso, nosotras, ¿qué decimos? Acá, la única salida es la autoconvocatoria y por abajo. Fíjate vos cómo está cambiando el ánimo de la gente, que ahora tenés el Garrahan de pie, el Bonaparte peleando por mantener el hospital, la discapacidad de pie con todas las armas levantadas, los jubilados que seguimos, los choferes autoconvocados. En el sur, todas las empresas que están en el sur, que ahora con la baja de retenciones dice que van a importar todo, entonces van a desaparecer las fábricas, todas autoconvocadas, pasando por encima de las burocracias sindicales. Entonces, esa es la única salida que nosotras le vemos. De hecho, nosotras nos juntamos todos los miércoles y aprovecho esta oportunidad para invitar a todos los activos y todos los jubilados a que nos juntemos, porque el problema de la jubilación no es de los jubilados, es de todos. Sobre todo, por ejemplo, en la parte de la prensa. Ustedes tienen un nivel de precarización escandaloso, escandaloso. ¿Quién se va a jubilar? El 60% no se va a jubilar. Va a tener que entrar a un, ¿cómo se llama?, al PUAM, subsidio al viejo, que vos tenés que presentar un certificado de miserable y de pobre, de indigente, para que te lo otorguen. Y a las mujeres recién a los 65 años, cuando hoy la jubilación es a los 60. O sea que se van a quedar con 5 años de un montón de mujeres que no van a poder apartar. La ley esta, que según mi ley la va a vetar, tiene que aprueba la moratoria, digamos una ampliación de la moratoria por 2 años. Eso tampoco lo quieren, no quieren nada. Pero nosotros necesitamos la moratoria por el nivel de flexibilización laboral que hay. La ley Bases ha legitimado toda esta flexibilización, cuando ya hay gente que ha pasado toda la vida trabajando en negro, porque es así. Y las patronales, porque gobierno tras gobierno, les han perdonado todos los aportes patronales. Entonces dicen que es culpa de las jubilaciones. No, es culpa de los gobiernos que les permiten a las patronales que no aporten. Ahora bien, se suele decir esto, ¿no?, que los reclamos van ligados a a partidos políticos, a reclamos de sectores y organizaciones políticas, ¿o no? Bueno, mirá, no hablar de política, podemos pasarnos contando anécdotas. ¿Qué es lo que pasa con jubilados? ¿Qué es lo que pasa con discapacidad? ¿Qué es lo que pasa con los médicos? ¿Qué es lo que pasa con los docentes? ¿Qué es el presupuesto educativo? Pero tenemos que sincerar las cosas. Esto es un problema que nace de vivir en un sistema capitalista e imperialista. No hay otra. Entonces, todo lo que nos está pasando, incluido el patriarcado, yo participo además en la Asamblea Lesbo Transfeminista, y lo que hace el Poder Judicial con las personas que tienen que recurrir ahí, creen que les van a dar justicia, es atroz, atroz. Entonces, lo que hace falta es que nos juntemos, armemos, no sé, ahora que se habla de redes, una red neuronal de juntar nuestras cabezas y reafirmo lo que dijo Marta, todos los miércoles estamos en el mástil de la Plaza 9 de Julio a las 4 de la tarde para que empecemos y sigamos construyendo y viendo cómo darle una salida política a esto, porque nos vamos a pasar la vida, mira,
Yo veo la foto de Emilio Orozco ahí, que se la ve tal cual como estudiamos juntas la carrera de comunicación en la UNSA. Si hay algo que se le puede respetar a Emilio Orozco es que siempre fue así. Siempre. No es que se volvió, se dio vuelta. No, no. Una vez estábamos preparando un práctico y no me acuerdo de qué tema estábamos hablando, que no sé si de un plan de vivienda o algo así, y dice, ay, los pobres, me tienen harta con los pobres, ¿por qué no hacer cosas para los ricos? O sea, nació así, nació capitalista, libertaria, ponele el nombre que vos quieras, pero es coherente con un proyecto. Bueno, nosotros creemos que tenemos que construir un proyecto alternativo y desplazar a toda esta porquería que nos está explotando y que está produciendo un genocidio, ya no solamente de los pueblos preexistentes, de todos. Vamos a continuar, ¿no? Le quiero dar lugar también a las chicas, que ellas vienen en nombre de todo el sector de trabajadores de discapacidad. Se aprobó esta ley, pero también se ha mencionado que el presidente Javier Milei no quiere una ley de esta índole vigente, y bueno, también falta, ¿no?, la Cámara de Senadores Nacional. ¿Cómo es la situación del sector de discapacidad? La semana pasada charlábamos también con dos referentes y nos decían que los atrasos de los pagos eran, la verdad, que abismales. Adelante, por favor. Bueno, primero quiero decir que ayer la ley que se discutió, que se debatió con respecto a la ley de la emergencia por la discapacidad, es una ley fundamental que no viene a hablar de privilegios, sino de una necesidad real y concreta de emergencia que estamos teniendo los sectores, que estamos dentro de la discapacidad, desde los prestadores profesionales, las familias con discapacidad y las personas mismas con discapacidad. La verdad es que el proyecto de ley que trajo Daniel Arroyo al Congreso es muy importante porque habla sobre 3 puntos fundamentales, y a eso hago referencia a lo que vos recién decís. El primer punto tiene que ver con la regularización del pago hacia los prestadores, la regularización del nomenclador nacional, la actualización del nomenclador nacional que está dentro de la ley 24401, que no se actualiza desde febrero del año pasado, y que si hubo una mínima actualización fue en diciembre del año pasado, del 2024, sí, del 0,5%. Que fue la última. Que fue la última actualización. Después esta ley también habla, en su segundo punto y muy fundamental, tiene que ver con el tema de las pensiones, de las personas, de las pensiones no contributivas, de que hay un gobierno, el gobierno de Javier Milei dice, bueno, hay que auditar, perfecto, queremos todo que se audite y que esté todo bajo la ley. Pero ¿cómo haces vos para auditar a las personas que viven, por ejemplo, en el interior de Salta? A personas que no pueden llegar al ANSES para presentar los papeles, a personas que están todo el tiempo cambiándose de hogar, de casa, por la cuestión de que no se hace insostenible el al pagar un alquiler. ¿Cómo, digamos, llega una carta de documento o la información? El tema de manejar la tecnología con las personas que tienen discapacidad, bueno, eso es un punto también muy sensible. Entonces, ¿qué trata este proyecto de ley? Dice, bueno, tratemos de compensar todas esas situaciones y ponerlas en contexto, porque si no, le dan de baja a la pensión por discapacidad. Y el otro punto muy también fundamental, que yo digo que son los 3 ejes fundamentales de esta ley, tiene que ver con el tema de la discriminación y el maltrato a las personas con discapacidad. Dicho esto, la verdad es que yo quiero repudiar públicamente y me hago cargo también. Hubo un caso, ¿no?, a nivel nacional sobre un chico con autismo, ¿no?, de 12 años. Justamente que el director del ANDIS a nivel nacional fue quien le dio una respuesta a un niño de 12 años con autismo de que el problema de que él tenga autismo era un problema de la familia y no del Estado. Lamentablemente el gobierno de Javier Milei es un gobierno que no tiene nada de libertad, es un gobierno que viene a atentar contra los derechos de las personas, de todas. Pero sobre todo de las personas más vulnerables, como
son los jubilados. El Congreso y en las distintas provincias hizo, digamos, tuvo su foto su suerte, digamos, su jugada de decir, bueno, acá vamos a resistir. ¿No es Ahora cierto? bien, ¿no? En las provincias del interior, por ejemplo, Salta, que es de las provincias que, ¿cómo se llama? Menos, los sueldos son más bajos y la verdad que la pobreza es mayor. ¿El trabajo de discapacidad también es más relegado que en otras provincias? El nomenclador nacional rige para todos por igual, ¿sí? Pero acá, bueno, eso tenemos otro punto de aparte. El tema es de ahí hacia abajo a todas las obras sociales, inclusive hasta la provincial. Y no se está destinando la plata y dicen que no hay fondo, y es mentira que no hay fondo. Hay fondo para costear a las empresas privadas, pero no hay fondo para costear a la Superintendencia de la Nación para que, digamos, la plata se redistribuya bien como corresponde hacia los prestadores, hacia las pensiones y a todo lo que tiene que ver con este sector. Entonces no se entiende esta situación. ¿Creen realmente, por ejemplo, que el Estado, así como la gente de la Libertad Avanza, los libertarios dicen que el Estado no tiene por qué hacerse cargo de los sectores de los trabajadores, ¿debería ser así? Sí, de hecho, estamos hablando que hay, sin ir a un partido directamente, estamos hablando que no hay una equiparación y tampoco hay nada equitativo, estamos hablando de que hace poco salió la noticia que iba a haber suba de sueldos para los políticos, para los diputados, estamos hablando de que muchos de los partidos y muchos de los que tuvieron ayer la voz hablaron desde el desconocimiento y desde la poca empatía, digamos, que hay con el tema de la discapacidad. Nosotros ayer mucho repudiamos, tenemos un grupo de prestadores muy grande, que nosotros particularmente somos del COPREDIS, que es un colectivo de prestadores que nos hacemos cargo a pulmón de llevar y de alentar a todos los prestadores a que salgan a luchar y a que salgan a hacerse escuchar, ¿no? Ayer veíamos esta respuesta de la diputada Emilia Orozco y nos dejó realmente desconcertadas, muy desconcertadas y creo que con una bronca bastante grande el que haya tiempo. Concejala, y quería volver a renovar su imagen para volver a jugar de vuelta y ser de vuelta concejal, ella estaba con las madres TEA. Ella militaba la discapacidad, pero de repente fue bendecida por Olmedo y ahí se olvidó de todo. Ahora ella está en contra de todo el sector de la discapacidad. Nosotros ya nos tenemos que irnos despidiendo. Por último, ¿no? Así una respuesta cortita. ¿Qué sienten ustedes, ¿no? Como jubiladas y como un sector de movilización de jubilados cuando dicen que son una carga fiscal para el Estado? Los jubilados son una carga fiscal para el Estado. Mira, el proyecto económico de Milei hace agua por todas partes. Los 26.000 millones, como yo explicaba recién, nosotros el 30% lo pusimos, se fue en el pago de la deuda. Ha hecho una burbuja especulativa y esta deuda, en vez de bajar, a pesar de todo, dio 100.000 millones de dólares. Esto no tiene futuro. Entonces, confiar en la parte, digamos, de los partidos patronales, en la CGT, ¿vos la escuchaste, la CGT? Desaparecida. No está ninguna burocracia sindical al mando de ninguna de los agravios terribles que estamos sufriendo. Nosotros no somos una carga. La carga es lo que pretenden hacer manteniendo toda esta estructura para sostener negocios a costa del lomo de los niños con discapacidad, de los enfermos de cáncer que no reciben los paliativos, de los enfermos de VIH o los
jubilados. ¿Puedo decir algo muy cortito y para terminar? Sí. Nada, se puede vetar esta ley, se puede vetar, que es lo más probable, es lo más probable, pero sí le pedimos a las familias, a todos los prestadores, a todo el que esté escuchando, que se interiorice, que recapacite y que sigamos en la lucha, porque este no es el último paso. Vamos a seguir luchando, saliendo a las calles, haciendo marchas, haciéndonos escuchar, porque es la única forma de que cambie esto. Bueno, muchísimas gracias. Los jubilados igual. Como ayer, que nos juntamos en los miércoles. Unificando las luchas. No es que sea los miércoles de jubilados. No, nosotros decimos la defensa de la vida. Sí. Exactamente. Es una lucha de todos, porque se trata de la vida. Así no, que y lo bueno, nos tenemos que despedir, me van a sacar del aire. Mira, ayer nos reprimieron. ¿Por qué? Estaba el Garrahan, estaba la discapacidad, era una multitud. No se atrevieron. Esa es la salida. Si somos muchos, lo podemos Nadie derrotar. salva solo. Ese es el te agradecemos. camino. Nosotros ya nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias a las cuatro presentes y nos vamos a despedir poniendo esta imagen de Javier Milei en la pantalla con esta frase que dice: el equilibrio fiscal no es negociable. Milei blinda el ajuste con vetos a jubilaciones, discapacidades y emergencias por el temporal. En nombre del equilibrio fiscal, el Ejecutivo avanza con vetar toda norma que implique un alivio social. Nosotros nos despedimos y nos encontramos el próximo jueves. Chao, chao.